En lo más alto del monte Olimpo, sobre tronos dorados y nubes eternas, reina el Padre de todos los dioses. Su nombre retumba como un trueno. Zeus, hijo de Cronos y Rea. Zeus fue el único de sus hermanos que no fue devorado al nacer. Criado en secreto en una cueva del monte Ida, creció con un solo propósito: derrocar a su tirano padre y restaurar el orden en el cosmos. Tras una guerra titánica que sacudió los cielos, la titanomaquia, Zeus lideró a sus hermanos y logró encerrar a los titanes en el Tártaro, tomando el poder sobre el cielo, la tierra y el rayo. Zeus no solo era rey, era juez, protector de la ley, defensor del orden natural, pero también era un dios impulsivo, apasionado y lleno de contradicciones. Amante de muchas mortales, engendró héroes, semidioses y conflictos que marcarían la historia de los mitos griegos. Su símbolo, el rayo; su animal, el majestuoso águila; su mirada, era ley para dioses y hombres. Pero incluso el más grande de los dioses no reinaría solo. A su lado, en lo alto del Olimpo, habitan otras 11 divinidades inmortales, que hoy también conocerás. En el trono dorado del Olimpo, junto al soberano del cielo, se sienta una diosa cuya mirada puede otorgar gloria o desatar la más temible venganza. Ella es Hera, reina de los dioses, protectora del matrimonio y símbolo de la feminidad divina. Pero bajo su corona se ocultan pasiones intensas, celos inmortales y una voluntad capaz de desafiar al mismísimo Zeus. Hija de los titanes Cronos y Rea, hermana y esposa de Zeus, Hera nació envuelta en el drama de los tiempos primordiales. Como sus hermanos, fue devorada por su padre al nacer, y solo escapó gracias a la astucia de su madre y el valor de su hermano Zeus. Desde entonces, Hera ha reinado no solo como diosa del matrimonio, sino como la encarnación de la dignidad, el orden y la venganza justa. En el monte sagrado, Hera no es solo esposa, es consejera, es juez, es la voz que exige equilibrio entre los dioses. Su símbolo, el pavo real, animal sagrado cuyas plumas, según la leyenda, conservan los 100 ojos del gigante Argos, a quien Hera convirtió en guardián. Su cetro brilla con autoridad y su corona resplandece con el orgullo de la realeza celestial. Pero la historia de Hera está marcada por una guerra sin fin contra la infidelidad de Zeus. Cada amante del dios supremo, cada hijo ilegítimo, era para Hera una herida abierta. Con una inteligencia feroz y una memoria eterna, Hera tejía castigos sutiles y crueles. A Heracles, por ejemplo, lo acosó desde su nacimiento, enviando serpientes a su cuna. A Io, sacerdotisa y víctima del deseo de Zeus, la convirtió en vaca y le impuso una persecución sin fin. Hera no es solo celosa, es una fuerza arquetípica, una diosa que lucha por su honor, aunque eso signifique enfrentarse al mismísimo rey de los cielos. Pero no todo en Hera es furia. Entre los mortales, era la diosa a la que se invocaba en las bodas, la protectora del compromiso, la guía de las mujeres. Sus templos eran sagrados en toda Grecia, desde Argos, donde fue adorada como diosa madre, hasta Samos, donde sus festivales eran celebraciones de la feminidad sagrada. Para los griegos, Hera representaba el equilibrio entre el poder y la lealtad, el fuego que arde dentro del corazón de una mujer ofendida, y la nobleza de una diosa que exige respeto. Hera no es simplemente la esposa de Zeus, es reina, es leyenda, es la encarnación del orgullo femenino en un mundo de dioses dominantes. Ella recuerda que el trono celestial no se mantiene solo con rayos, sino con justicia, sabiduría y un corazón que jamás se rinde. ¿Quién es realmente Hera? ¿Una diosa celosa o una reina traicionada? ¿Una fuerza vengativa o la defensora del orden cósmico? Tú decides. Pero recuerda, en el Olimpo, nada es lo que parece. Desde las profundidades más oscuras del mar, donde la luz apenas toca las olas, emerge un dios con el poder de levantar tempestades y hundir continentes. Él es Poseidón, señor de los océanos, el que sacude la tierra con su tridente. Hijo de Cronos y Rea,
Poseidón iba a ser devorado como sus hermanos, pero Rea, astuta y desesperada, lo escondió entre las espumas del mar, entregándolo a las ninfas del océano. Allí creció, lejos del tirano, esperando su momento. Cuando Zeus inició la guerra contra los titanes, Poseidón emergió de las aguas para unirse a la rebelión. Con su tridente, desgarró los cielos y desató terremotos. La victoria fue suya, y el mundo fue dividido. El cielo fue para Zeus, el inframundo para Hades, y el mar para Poseidón. Desde entonces, cada tormenta marina, cada temblor, lleva su firma. Poseidón es representado como un hombre maduro y vigoroso, con una barba ondulante como las olas. Su tridente es su arma sagrada, capaz de abrir la tierra o calmar las aguas. Se le rendía culto en todo el mundo griego, pero su templo más imponente aún se alza en su unión, como una vigía entre el mar y el cielo. Los marinos le ofrecían sacrificios para asegurar viajes seguros. Poseidón también es dios de los caballos. Se dice que los creó golpeando la tierra con su tridente. Su energía es bravía, indomable, como un corcel salvaje en medio de una tormenta. Cuando los dioses compitieron por una ciudad, Poseidón ofreció agua salada al pueblo. Atenea ofreció un olivo. Y aunque Poseidón rugió de rabia por no ganar, el olivo trajo paz, y nació Atenas. Poseidón no es fácil de calmar. A veces protege, a veces castiga. Su carácter es como el mar, sereno un día, destructor al siguiente, padre de numerosos hijos, amante de ninfas y mortales, enemigo de héroes como Odiseo, a quien castigó durante años. Poseidón no olvida, y tampoco perdona. Hasta hoy, los mares llevan su nombre. Cada ola que rompe en la costa, cada brisa marina, es un susurro de su furia o su favor. Poseidón no es solo un dios, es el alma viva del océano. ¿Te ha fascinado la historia del dios de los mares? Suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los secretos del Olimpo y más allá, porque en mitología ancestral, la leyenda está viva. En cada semilla que brota, en cada espiga que madura, vive el aliento de una diosa olvidada por el tiempo, pero aún presente en la tierra que nos nutre. Su nombre es Deméter, la protectora de las cosechas, la madre del alimento, la diosa que llora con cada invierno y florece con cada primavera. Hija de Cronos y Rea, hermana de Zeus, Hera, Hades, Hestia y Poseidón, Deméter fue tragada por su padre, como todos sus hermanos, hasta que Zeus los liberó del vientre del titán. Desde entonces, Deméter caminaría entre los mortales, no como una guerrera, sino como una madre. Donde pisa Deméter, la tierra florece. Ella enseña a los hombres a sembrar, a recolectar, a honrar los ciclos de la vida y la muerte. Sin ella, no hay pan, ni fruto, ni sustento. Deméter no gobierna con rayos ni tormentas, sino con la abundancia del trigo, la dulzura del fruto y la esperanza del renacer. Pero incluso los dioses conocen el dolor. Perséfone, la única hija de Deméter, fue raptada por Hades mientras recogía flores. El suelo se abrió, y la oscuridad se la llevó al inframundo. Deméter buscó a su hija por toda la tierra, cruzando desiertos, mares y montañas, negando su poder a la humanidad. Y así nació el invierno. Zeus intervino, y se alcanzó un pacto sagrado. Por cada semilla de granada que Perséfone comiera en el inframundo, un mes al año volvería con Hades. Durante ese tiempo, Deméter llora, la tierra se enfría y todo muere. Pero cuando Perséfone regresa, la diosa canta y el mundo renace en primavera. El culto a Deméter fue uno de los más sagrados. En Eleusis, los iniciados aprendían los secretos del renacer, la promesa de vida después de la muerte. Los misterios eleusinos fueron el alma espiritual de la antigua Grecia. Silencio, oscuridad y luego luz. Deméter no solo es la madre de Perséfone, es la madre tierra. Su dolor es el invierno, su alegría, la cosecha. Ella es el ritmo natural, el pulso que conecta a los dioses con los hombres, a la muerte con la vida, al hambre con la esperanza. Honrar a Deméter es honrar la tierra. Su historia no es solo de pérdida,
es de renovación. Cada año morimos y cada año renacemos. Si esta historia te tocó, suscríbete a Mitología Ancestral y activa la campanita para no perderte los secretos que aún viven en los mitos del pasado. Porque los mitos no son solo cuentos, son el eco inmortal de la verdad ancestral. En el violento y tumultuoso reino de los dioses, Ares se alza como el dios de la guerra, la sangre y la batalla. Hijo de Zeus y Hera, Ares representa la fuerza bruta, la destrucción y la furia sin control. Pero, a diferencia de su hermana Atenea, la diosa de la sabiduría bélica, Ares es temido no solo por su destreza en el combate, sino también por su naturaleza salvaje y su insaciable sed de conflicto. Aunque los mortales temían su presencia, no podían evitar venerarlo en los campos de batalla. Los guerreros le ofrecían sacrificios, rezaban por su favor en las luchas más sangrientas. Sin embargo, su carácter destructivo lo convertía en un dios impredecible, un dios cuyo deseo de caos a veces eclipsaba incluso a sus aliados. En los mitos, Ares aparece en innumerables batallas, no solo en las guerras entre los dioses, sino también en las confrontaciones humanas. Desde la guerra de Troya hasta sus enfrentamientos con otros dioses, Ares se representa en su forma más pura, un dios sanguinario que disfruta del caos de la guerra. Su presencia, siempre envuelta en polvo y sangre, es un recordatorio de que la guerra es una fuerza incontrolable, una sombra eterna sobre la humanidad. Uno de los mitos más conocidos de Ares es su relación con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Aunque estaban en mundos opuestos, Ares y Afrodita compartían una pasión que trascendía las diferencias entre la guerra y la paz. Juntos tuvieron varios hijos, incluidos Eros, el dios del amor, y Fobos, el dios del miedo. Su amor prohibido refleja la dualidad del universo griego: amor y odio, belleza y destrucción, guerra y paz. En el campo de batalla, Ares no era un líder ni un estratega como Atenea. Era el guerrero furioso, el símbolo del combate sin fin. Su presencia desataba la violencia más cruda. Su carro de guerra, tirado por caballos de fuego, aterraba a los enemigos antes de que su espada hiciera su trabajo mortal. Ares era la manifestación de la lucha, sin importar el costo. Además de su dominio sobre los humanos, Ares también luchó contra monstruos mitológicos y enemigos divinos. En algunos relatos, se le presenta defendiendo a los dioses del Olimpo contra criaturas y otros seres hostiles. A pesar de ser temido por su agresividad, Ares también era conocido por su valentía y su sacrificio en tiempos de necesidad, aunque sus métodos eran siempre crueles y despiadados. Hoy en día, Ares sigue siendo una figura de complejidad. Para algunos, representa el caos necesario que da forma a la historia. Para otros, es un recordatorio de la naturaleza destructiva de la guerra. Pero su legado, como dios de la violencia y la guerra, perdura en la memoria colectiva de la humanidad. Ares no es solo un dios de la mitología griega. Es el recordatorio de que, a pesar de nuestra lucha por la paz, la guerra siempre ha sido parte de nuestro destino. En un mundo lleno de dioses poderosos, hay uno que es conocido por su rapidez, astucia y habilidad para moverse entre los mundos. Hermes, hijo de Zeus y Maia, se alza como el dios mensajero, el más veloz de todos los dioses del Olimpo. No solo llevaba mensajes entre los dioses, sino que también guiaba a las almas al inframundo y ayudaba a los mortales en sus viajes más oscuros. Con sus alas en los pies y en el sombrero, Hermes podía atravesar cualquier distancia en un abrir y cerrar de ojos. Su papel como mensajero divino le otorgaba una conexión única entre los dioses del Olimpo y los mortales, siendo el mediador perfecto entre ambos mundos. Su habilidad para mover y entregar mensajes con rapidez lo hacía indispensable, especialmente en tiempos de guerra o cuando el caos acechaba. Pero Hermes no era solo el mensajero divino, también era el dios de los ladrones, los comerciantes y, sorprendentemente, de los engaños. Con su astucia y su persuasiva elocuencia, Hermes podía conseguir lo que quería, incluso de los dioses. En muchos mitos, se le muestra utilizando su inteligencia para salir de situaciones complicadas o para robar a los dioses, como cuando robó el rebaño de Apolo poco después de su nacimiento. Un acto de astucia que dejó a todos sorprendidos.
Desde el momento de su nacimiento, Hermes mostró su naturaleza traviesa. En su primer día de vida, robó el rebaño de Apolo, un acto que causó gran enojo entre los dioses. Sin embargo, Hermes, con su elocuencia y su astucia, no solo devolvió el rebaño, sino que también le ofreció a Apolo un regalo que terminó por sellar su relación como amigos, y Hermes se ganó el caduceo, el símbolo de su poder. Además de ser el mensajero y el dios de los ladrones, Hermes también tenía la responsabilidad de guiar las almas de los muertos al inframundo. Como psicopompo, su tarea era asegurar que las almas de los mortales siguieran su camino hacia el reino de Hades. Con su caduceo en mano, Hermes guiaba a los muertos con suavidad y gracia, ayudando a los que ya no caminaban entre los vivos. Aunque Hermes es más conocido por su rapidez y astucia, también tenía una relación con la música. Al poco tiempo de su nacimiento, Hermes creó la lira a partir del caparazón de una tortuga, un regalo que le dio a Apolo para sellar su amistad. Esta lira se convirtió en un símbolo de la creatividad y la habilidad artística de Hermes, un dios cuya influencia iba más allá de la guerra o el comercio. A lo largo de los mitos, Hermes también juega un papel clave en ayudar a los héroes y a los dioses. Fue Hermes quien ayudó a Perseo a derrotar a la gorgona Medusa, guiándolo a través de su viaje y proporcionándole herramientas mágicas. Además, Hermes intervino en muchas otras historias, siempre como un aliado confiable, un dios que usaba su astucia y su rapidez para guiar y proteger a quienes lo necesitaban. Hermes, el dios de los viajeros, sigue siendo una figura central en la mitología. Su legado ha perdurado en la cultura humana, no solo como el mensajero de los dioses, sino también como un símbolo de comunicación, creatividad y agilidad mental. Hoy en día, la figura de Hermes sigue inspirando la idea de que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz para aquellos que saben guiarse a través del caos y la incertidumbre. Artemisa, la hija de Zeus y Leto, es conocida como la diosa de la caza, pero también se alza como una figura inquebrantable de independencia y libertad. Hermana gemela de Apolo, su dominio no se limita solo a los bosques y las montañas, sino que también abarca los misteriosos cielos nocturnos, donde ella gobierna la luna. Una diosa guerrera, ferozmente protectora de su pureza y su independencia, Artemisa es la encarnación misma de la naturaleza salvaje y la diosa que vela por las mujeres y los niños. El reino de Artemisa es el de la naturaleza en su forma más pura. Diosa de los bosques, las montañas y los animales salvajes, ella fue la protectora de los espacios vírgenes y las criaturas que habitaban en ellos. Sus seguidores, en su mayoría mujeres, le rendían homenaje en lugares apartados, lejos de la civilización. Artemisa no solo cazaba, sino que también se aseguraba de que los animales fueran respetados y sus ecosistemas mantenidos en equilibrio. Ella era una diosa de la fertilidad de la tierra, que no solo tomaba, sino que también cuidaba y preservaba. Aunque es conocida por su vínculo con la naturaleza, Artemisa era una diosa guerrera formidable. Armando su arco y flechas, se adentraba en los bosques para cazar con una destreza incomparable. Su habilidad en la caza era legendaria, y muchos de los mitos que giran alrededor de su figura la muestran enfrentándose a bestias y monstruos. Artemisa cazaba no solo por deporte, sino como parte de un profundo ritual para mantener el equilibrio en el mundo natural. Su conexión con la caza no solo reflejaba su destreza, sino también su carácter indomable y su rechazo a la sumisión. Artemisa nunca permitió que su independencia fuera amenazada, incluso enfrentándose a los dioses en defensa de su libertad. A pesar de su naturaleza guerrera, Artemisa tenía una faceta profundamente protectora. Como diosa de la fertilidad y la vida, ella protegía a las mujeres durante su embarazo y a los niños en su crecimiento. Las mujeres acudían a ella para pedir su ayuda en momentos de necesidad, buscando su bendición para tener una vida próspera y sin sufrimientos. En el mito de Acteón, la diosa demuestra su lado ferozmente protector cuando, al ser observada mientras se bañaba desnuda, Acteón, un cazador, es transformado en ciervo y devorado por sus propios perros, como castigo por la violación de su privacidad. Esta historia refleja la pureza y el respeto que Artemisa exigía para sí misma y para las mujeres a las que protegía. A menudo asociada con la luna,
Artemisa es una diosa cuya influencia también se extiende al cielo nocturno. Como hermana gemela de Apolo, dios del sol, Artemisa se vincula al aspecto oscuro y misterioso del universo. Ella viajaba por los cielos nocturnos en su carro, iluminando el mundo con la luz de la luna. Su conexión con la luna también la hacía una figura de gran poder, capaz de influir en las mareas y los ciclos de la naturaleza. En algunas representaciones, Artemisa es vista con la luna creciente en su cabeza, simbolizando su conexión directa con el mundo celestial. Uno de los aspectos más sorprendentes y admirados de Artemisa era su independencia. A diferencia de muchas otras diosas, Artemisa eligió permanecer soltera, rehuyendo las propuestas de los dioses para casarse. Su voto de castidad era inquebrantable, y sus seguidores, especialmente las mujeres, veían en ella un modelo de autonomía. Artemisa no solo era la diosa de la naturaleza, sino también la defensora de la independencia femenina, un símbolo de fuerza que nunca necesitaba ser dominada. El legado de Artemisa perdura hoy, no solo como una diosa mitológica, sino como un símbolo de empoderamiento femenino, de libertad, autonomía y respeto por la naturaleza. La figura de Artemisa nos recuerda que la independencia no debe ser vista como un sacrificio, sino como una forma de poder. Su influencia en la cultura antigua sigue viva en el arte, la literatura y el pensamiento moderno, donde la conexión con la naturaleza y la capacidad de proteger lo que se ama son valores que aún reverberan. Afrodita, nacida de la espuma del mar, es la diosa de la belleza, el amor y la fertilidad. Su radiante belleza cautivó tanto a dioses como a mortales, convirtiéndola en un símbolo de la atracción irresistible y el poder del deseo. Se dice que ella puede hacer que cualquier corazón se rinda ante el amor. Sus amoríos fueron muchos, pero su historia más famosa es la que la vincula con Ares, el dios de la guerra. Juntos, iniciaron una relación apasionada que desafió las normas divinas. También desempeñó un papel crucial en la guerra de Troya, cuando usó su influencia para llevar a París a elegir a Helena, lo que desató el conflicto más legendario de la mitología griega. Hefesto, hijo de Zeus y Hera, es el dios del fuego, la metalurgia y la forja. A diferencia de los otros dioses olímpicos, cuya belleza y poder físico impresionaban, Hefesto era conocido por su habilidad en el trabajo artesanal. A pesar de su apariencia algo deforme, fue el forjador de las armas y armaduras más poderosas del Olimpo, incluyendo el trono de Zeus y el rayo de su padre. Su taller, ubicado en el monte Etna, era un lugar donde se forjaban no solo objetos divinos, sino también artefactos mágicos que tenían el poder de cambiar el destino. Aunque era un dios muy respetado, su vida amorosa fue complicada. Fue rechazado por Hera, su madre, y más tarde atrapado por su propia esposa, Afrodita, en un escarceo con Ares. Su habilidad para crear, a pesar de las adversidades, hace de Hefesto un dios admirado y venerado por su resistencia y destreza. Hestia es una de las diosas más tranquilas y veneradas del Olimpo. Es la diosa del hogar, la familia y el fuego doméstico, y su presencia se encontraba en cada rincón de las casas griegas, donde se le rendían oraciones diarias. A diferencia de otros dioses que buscaban la fama y el poder, Hestia se mantenía alejada de los conflictos y las aventuras. Era la protectora del hogar, el símbolo de la unidad familiar, y su fuego sagrado nunca debía extinguirse. Como diosa de la paz, Hestia también guardaba la armonía en el Olimpo, y sus decisiones y votos influían en la estabilidad de las familias griegas. Su rol era fundamental, pues sin ella no existía el orden ni la paz en el hogar. Dionisio, hijo de Zeus y Sémele, es el dios del vino, la diversión, el éxtasis y las celebraciones. Representaba la liberación de las normas sociales y el disfrute de los placeres de la vida. A diferencia de los dioses serios del Olimpo, Dionisio personificaba la irracionalidad y el caos positivo. Sus festivales, conocidos como dionisíacas, estaban llenos de música, baile y vino, y desbordaban en momentos de frenesí y comunión. A través de estas festividades, Dionisio enseñaba la importancia de disfrutar de la vida y liberarse de las cargas del mundo.
Su mitología está llena de historias de transformación, en las que convirtió a hombres y mujeres en animales o les dio poderes para cambiar su forma. Dionisio era también un dios de la curación y la renovación, ya que el vino, símbolo de su poder, era considerado como un medio para alcanzar la inmortalidad y la paz interna. Atenea es la diosa de la sabiduría, la estrategia, las artes y la justicia. Nacida de la cabeza de Zeus, Atenea es una de las figuras más complejas y reverenciadas en la mitología griega. A diferencia de Ares, quien personificaba la guerra violenta, Atenea representaba la estrategia y la inteligencia militar. Era la patrona de los héroes y la guía de los guerreros que, como Odiseo, sabían que la astucia era tan valiosa como la fuerza bruta. Atenea no solo luchaba en batallas físicas, sino también en batallas mentales. Su papel en la guerra de Troya fue crucial, ya que ayudó a los griegos a ganar mediante la creación del astuto plan del caballo de Troya. Además de ser una diosa de la guerra, Atenea también era la protectora de las ciudades, especialmente de Atenas, que lleva su nombre en honor a su sabiduría y su protector de la justicia. La mitología griega, con sus dioses y héroes, es mucho más que una colección de relatos fascinantes y fantásticos. Estos mitos no solo explican el origen del mundo y los fenómenos naturales, sino que reflejan las luchas, los valores y las emociones humanas que siguen siendo relevantes hoy en día. A través de las historias de Zeus, Atenea, Apolo y los demás dioses, podemos ver cómo las virtudes y defectos humanos se personifican en lo divino, enseñándonos sobre el poder, el amor, la sabiduría y las emociones que definen nuestra existencia. Cada dios del Olimpo representa un aspecto de nuestra propia naturaleza, y sus historias, llenas de triunfos y tragedias, nos permiten reflexionar sobre nuestras propias vidas y el equilibrio que debemos buscar entre lo divino y lo humano. Al conocer estas historias ancestrales, podemos aprender lecciones que trascienden el tiempo y aplicar su sabiduría a nuestra vida cotidiana. Nos invita a explorar la complejidad de la existencia, a aceptar nuestras propias contradicciones y a entender que el poder verdadero no siempre proviene de la fuerza, sino de la mente, el corazón y la justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje al Monte Olimpo. Espero que estas historias de los dioses griegos hayan encendido tu imaginación y te hayan ofrecido una nueva perspectiva sobre la mitología y lo que puede enseñarnos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Mitología Ancestral para explorar más historias fascinantes sobre dioses, héroes y mitos que han perdurado a lo largo de los siglos. Déjanos un comentario con tu dios favorito del Olimpo y qué aspecto de su historia te impactó más. Nos encantaría saber tu opinión. Comparte este video con tus amigos y familiares para seguir descubriendo juntos el legado de la mitología antigua. Nos vemos en el próximo video.